Y entonces se va a cumplir lo de 1 de Juan 3 cuando dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Alguien tiene una ofrenda de palmas. Estarse a su lado y decir: tranquilo, todo tiene solución. A ver, levante la mano, porque esa se la enseñó su pastor, y diga: todo tiene solución. Que les bendiga, mis queridos hermanos, muchas gracias. Le damos a Dios por la bendición que nos da de este día de poder compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios para sus vidas. Gracias le damos a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, y principalmente gracias le damos a Dios por la vida de nuestros pastores Eduardo y Abigail Espejel, quien nos da la oportunidad de estar nuevamente en estas transmisiones. Y bueno, pues recordándoles, no sin antes, que todas las transmisiones se van a realizar los días martes, miércoles, jueves y sábados a las 11 de la mañana. Sábados 12:30 HPJ Kids, y domingos el culto presencial a las 11 horas. Y bueno, pues esos son los anuncios que tendríamos que hacer. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que nos dice el consejo de la palabra de Dios. En esta hora quiero referirme al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21, que dice la palabra así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ves, y teniendo oídos no oyes, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y bueno, también nos referimos al libro de Mateo capítulo 16, versículo 11 y 12, que dice de esta manera: ¿cómo es que no entiendes? ¿Que no fue por el pan que os dije que los guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y bueno, pues hoy en día, como lo hemos referido varias ocasiones, hoy en día tenemos muchas situaciones que hacen que, y bueno, pues el pueblo de Dios desvía su mirada, desvía su atención de lo que son las cosas espirituales, de lo que son las cosas eternas, al Señor nuestro Dios. Y bueno, pues hacen que desvíen su mirada y pongan su mirada o pongan su atención en otro tipo de situaciones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Bueno, a referencia de esta pandemia, nos hemos encontrado diversas situaciones que hacen que la fe de los cristianos empiece a menguar, o que la fe de un cristiano empiece a ponerse en otro lado, ¿no? En otra situación. ¿Cuántas veces hemos visto precisamente que han salido doctrinas, han salido muchas ideas, muchos pues vamos a llamarlo así, filosofías de situaciones en donde, bueno, pues hacen que bueno, pues el cristiano, los hijos de Dios, bueno, pues empiecen a ser desafiados en su fe. Y esto pues da como consecuencia de que pues se empiecen a alejar de los caminos de Dios, empiezan a alejarse de las iglesias, empiezan a alejarse de lo que es verdaderamente pues la verdadera doctrina, ¿sí? Esto lo vemos en muchas ocasiones porque pues precisamente sabemos que estos son los ataques del enemigo. Recordemos que, bueno, pues la palabra de Dios nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo busca muchas situaciones, el enemigo busca muchas cosas, muchas ideas, muchos argumentos, vamos a llamarlo así, precisamente para hacer que la fe de un cristiano sea desviada, o para hacer que la fe de un cristiano mengue. En esta ocasión, bueno, pues sabemos entonces que
aún cuando existe la pandemia, aún cuando están existiendo las situaciones políticas y sociales, aún cuando están existiendo las situaciones económicas que pegan, afectan a la vida del cristiano, aún en ese tipo de situaciones, bueno, pues se está viendo precisamente que todavía con ello, bueno, pues todavía hay diversas ideas, diversas maneras de argumentar lo que son, pues ya los acontecimientos actuales de nuestra época. Bueno, pues un ejemplo bien claro, bueno, pues tenemos precisamente lo que es la ideología de género, lo que es el aborto, lo que es la medicina actual o lo que son las diversas explicaciones referentes a, bueno, pues lo que no desconocemos, ¿verdad? Diferentes explicaciones sobre la tierra, sobre el hombre, y sobre todo el devenir, bueno, pues humano de la sociedad. Bueno, pues eso es lo que hace que precisamente pues la gente o los cristianos pues empiecen a menguar en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es precisamente eso, que el enemigo está buscando ciertamente a todos los cristianos valientes. Recuerden ustedes que los cristianos débiles, como quiera, bueno, pues el enemigo mismo dice, bueno, pues ellos solitos pueden caer o van cayendo, ¿no? Pero el enemigo siempre está buscando, dentro de las esferas, está buscando siempre a los líderes, está buscando siempre a los cristianos que están en algún puesto, en alguna dirección, en algún liderazgo, y precisamente por ello, porque sabe que precisamente el golpear a este tipo a este nivel, bueno, pues puede hacer que la torre pueda caer. Entonces, esto es lo que tenemos. Sin embargo, también igualmente sabemos que Dios está también en apoyo y en fortaleza de todos estos cristianos valientes, de todas estas personas que de alguna manera pues son firmes en lo que es su palabra y que aún en este tipo de situaciones, aún en este tipo de cosas, bueno, pues desean pelear esa buena batalla. Pero pues sabemos que las cosas no son fáciles. Las cosas se están volviendo cada vez más complicadas dentro de un siglo XXI lleno de grandes vicisitudes, lleno de grandes situaciones, como dije hace un rato, de grandes situaciones sociales, de grandes situaciones económicas, de grandes situaciones ideológicas. Está siendo golpeado fuertemente este grupo de cristianos. Entonces, ¿qué es lo que nos está recomendando el Señor? Pues esto para el Señor, sabemos que la palabra de Dios es la palabra que es para nosotros, para nuestro tiempo. No es una palabra que quedó en aquel entonces, es una palabra que es para nuestro tiempo. Y Dios nos está hablando precisamente en esa situación. Él nos está diciendo en este libro de Marcos, nos está diciendo bien claro que referente a no olvidarnos del pan. ¿Por qué? Bueno, pues empieza diciendo el libro de Marcos capítulo 8, como lo dije hace un rato, el versículo 14, dice que Jesús estaba en la orilla del mar de Galilea y bueno, pues él quería atravesar hacia el otro lado, quería ir hacia el otro lado del mar. Les dijo a sus discípulos, vamos, suban porque vamos a ir al otro lado. Entonces, pues ya subieron y ya van navegando y de repente, bueno, pues Jesús ya a lo mejor había pasado un tiempo de trayecto, había pasado un momento, y bueno, pues Jesús les dijo, le preguntó, ¿verdad?, a sus discípulos, no dice a quién, pero les preguntó, ¿trajeron pan? Y ellos pues inmediatamente pensaron en el pan físico, ¿verdad? Habían pensado en lo que es un pedazo de pan, o a lo mejor habían pensado en algunos pedazos, algunos panes, ¿verdad? Bueno, pues inmediatamente le preguntaron, no sé, a Andrés, a Pedro, le preguntaron, oye, ¿trajiste pan? No, pues no. Oye, ¿pasaste por el pan? No, pues no traigo pan. ¿A poco lo tenía que traer? O sea, ellos estaban diciendo que si era necesario, pues, ¿por qué? Jesús les estaba preguntando sobre si habían traído el pan, ¿no? Porque pues para ellos no era, iban a atravesar el mar y pues no sabemos también igual cuánto iba a durar la travesía, a lo mejor iba a ser, no sé, no creo que de todo el día, ¿verdad? Pero no veía necesario la situación de que bueno, pues tendrían que traer pan, ¿no? Entonces Jesús les dijo, a ver, ¿trajeron pan?
Y ellos otra vez diciendo, no, pues no, es que Señor, no trajimos pan, no creímos que fuera necesario. Entonces Jesús les dice, les comenta, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y entonces, bueno, pues los discípulos dijeron, ¿será porque no trajimos el pan? Porque, bueno, pues el pan, pues está, la levadura está en el pan, ¿verdad? Obvio, para que el pan tuviera esa consistencia esponjosita, para que el pan tuviera esa consistencia un poquito, para que la levadura no fuera cocida así como una tortilla dura, sino que antes bien tuviera esa consistencia suave. Entonces, bueno, pues tenían que ponerle levadura a la masa, ¿verdad? Pero les dice Jesús, no, a ver, me estoy refiriendo yo a la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de esa levadura, guárdense de la levadura de Herodes. Y ellos pues no dijeron, bueno, ¿por qué nos estará diciendo esa situación? ¿Qué importante es que, bueno, pues utilicemos cierta levadura? Si, bueno, pues a fin de cuentas la levadura, pues el pan se hace con cualquier levadura, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que guardarnos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? A ver, Jesús entonces les llama y les dice, a ver, les voy a decir una cosa bien clara. Los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? ¿O por qué les estoy diciendo que se guarden de los fariseos? Los fariseos son un grupo de personas que son muy religiosos. Ellos creían en un Dios, pero creían también en que el reino se ganaba a través de las obras, a través del cumplimiento de la ley. Y también, además, ellos agregaban más cosas aún al cumplimiento de la ley. O sea, no solamente se conformaban con que la gente tenía que cumplir la ley, sino que aún además tenían que agregar, ellos querían agregar más cosas, pues para sentirse importantes, para sentirse líderes, para sentirse que ellos mandan y que la gente les viera en esa condición de liderazgo religioso, ¿verdad? Entonces, esto es precisamente lo que provocaba que muy pocos cumplieran o muy pocos estuvieran en ese parámetro que ellos estaban solicitando del cumplimiento de la ley. ¿Cuántas veces en varias ocasiones podemos ver precisamente la situación de que ellos les exigían pues a las personas ofrendar, o les exigían diezmar, o les exigían cumplir ciertos ritos y regulaciones que de alguna manera pues imponían algunas restricciones en cuanto a la entrada del reino de Dios? Y esto precisamente estaba siendo una limitante, o estaba impidiendo que el pueblo de Dios, o que el pueblo de Israel se acercara a la presencia de Dios, pudiera acercarse. Entonces, los fariseos, en una ocasión les dijo Jesús a los fariseos, ustedes que diezman el eneldo, ustedes que diezman el comino, no dejan entrar a las personas, están preocupándose por pequeñísimas cosas, y esto hace que se vuelvan ustedes una barrera que está haciendo difícil que la gente pudiera entrar al reino o a la presencia de Dios. Eso es lo que les reprochaba Jesús. Dice en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En otras palabras, ellos querían que el pueblo hiciera lo que ellos querían, pero ellos no hacían lo que decían, o sea, no cumplían, ¿sí? ¿Y cuántas ocasiones precisamente dentro de este grupo de fariseos, cuántas ocasiones hoy, en la actualidad, vemos a grupos de pastores, vemos a grupos de líderes, vemos a grupos de predicadores, bueno, pues que también igual están poniendo estas restricciones, están poniendo este tipo de situaciones a la iglesia para que sea más difícil, para que tengan esa regulación o ese cumplimiento más bien el cumplimiento de los ritos, pues para poderse acercar a lo que es la presencia de Dios. ¿Qué se les piden cuotas? ¿Qué se les pide que lleven tal o cual cosa? ¿Qué se les pide que cumplan con ciertos requisitos? ¿Qué se les pide que estén en ciertos lugares, o que tienen que ir a ciertos lugares? Y bueno, pues ahí está la situación. ¿Y cuántas veces hemos visto también igual a ciertos profetas o apóstoles que dicen, es que si usted no trae un billete o una ofrenda de $1,000, Dios no le va a
a cumplir con su petición, no le va a cumplir con su necesidad. ¿Cuántas veces estamos viendo ese tipo de situaciones, verdad? Y por eso es que la gente, bueno, pues la gente ya no pone su mirada en las cosas de Dios, porque dice, pues no puede cumplir con estas medidas, no puedo cumplir con estas situaciones, y entonces mejor me quedo así como estoy, ¿verdad? Entonces, esto está provocando precisamente que la humanidad se vaya desbocando, se vaya empezando o que los cristianos vayan empezando a caer en este tipo de cosas, de desánimo, en este tipo de desviaciones, que pues a la postre, bueno, pues van a provocar que su alma se pierda, ¿verdad? En cuántas ocasiones hemos escuchado también comentarios de decir, no, pues es que yo era del grupo de liderazgo, yo era del grupo de evangelismo, yo era de los levitas, pero pues es que se surgieron estas situaciones o hubo estos comentarios o esta enseñanza y bueno, pues ya no quiero saber nada de las cosas de Dios porque es lo mismo, o sea, los cristianos son lo mismo que los mundanos, ¿sí? Y bueno, pues son situaciones que se están repitiendo hoy en día. Ahora, ¿quiénes son los saduceos? Fíjense que los saduceos igualmente, al igual que los fariseos, los saduceos eran pues un grupo que también ejercía, o que su intención era ejercer una influencia política y religiosa dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Ellos eran como muy selectivos, los saduceos. Su interés principal era estar dentro de las esferas políticas para gobernar. Eso era lo que ellos perseguían, ¿sí? De alguna manera ellos no creían en lo que es la reencarnación, o más bien, perdón, la resurrección. Ellos no creían en lo que es la vida, lo que es la vida después de la muerte, o en el cielo, o en el infierno. A ellos lo que les interesaba era estar dentro del Sanedrín, o estar dentro de las esferas políticas altas. Y bueno, pues como eran de clase económica alta, bueno, pues igualmente estaba limitado la entrada hasta cierto nivel, ¿verdad? A cierto número de personas, nada más. Entonces, eran muy pocos los que estaban en ese grupo de los saduceos. Por lo mismo, también Jesús les estaba recriminando mucho esa situación, porque esa era una limitante para que el pueblo de Dios no se pudiera acercar, para que el pueblo de Dios no pudiera estar precisamente en lo que era lo más importante, que son las cosas de Dios, ¿sí? Para ellos, vuelvo a repetir, lo más importante era el mundo, la vida y lo que se pudiera hacer aquí en estas cosas. Aunque también ellos entendían que pues se tenían que cumplir ciertas normas de acuerdo a lo que es la ley de Moisés. Entonces, bueno, pues no dejaban de lado la ley de Moisés, pero lo más importante para ellos era pues la aristocracia, ser aristócratas, estar encumbrados en un gobierno político. Entonces, por eso es que el Señor les estaba diciendo esa situación. En el libro de Mateo, como nos está diciendo, perdón, en el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículo 15, les está diciendo, guárdense de la levadura de Herodes. ¿Y Herodes quién era? Bueno, pues Herodes era un jerarca, Herodes era un gobernante político, un gobernante que tenía el poder y que siempre lo que más le interesaba, recuerden que en aquel entonces no le importaba mucho conocer sobre el nacimiento de Jesús, sino que más allá le importaba conocer el lugar, pues para poder matar o para poder eliminar a todos los niños que habían nacido en ese entonces. O sea, el gobierno de Herodes era un gobierno que se podía heredar, era un gobierno en el cual se actuaba de mala fe, vamos a llamarlo así, se actuaba para el beneficio propio de ellos. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo. Guárdense de la levadura de Herodes. ¿Y por qué está hablando de levadura? Bueno, pues ustedes saben que la levadura es un ingrediente principal, para que el pan pudiera tener esa consistencia de poder la masa para poder para que se pudiera cocer y tener esa consistencia de esponjoso, bueno, pues se le tenía que echar levadura. ¿Y qué es la levadura? Sino una sustancia que echa a perder, que corrompe, ¿verdad? La levadura es una sustancia que viene a hacer que la masa se pudiera corromper, que la masa se pudiera
a echar a perder, ¿verdad? Por eso es que tiene así como que esas burbujitas, la masa tiene esa consistencia de esponjosito, y más que nada, pues es eso precisamente, que las levaduras son ciertos microorganismos que van a hacer que la masa se pueda echar a perder. Bueno, tenemos esta situación. Entonces, esto es precisamente lo que nos está diciendo, el Señor. Esa levadura hace crecer, hace crecer el volumen, hace crecer el tamaño de la masa, ¿sí? Entonces, la levadura, como hoy la estamos conociendo como la idea, ¿verdad? Como, aunque son pequeñísimas partículas, si ustedes ven la levadura, con una pequeña cucharadita, no sé, de 5 gramos de levadura, se puede leudar toda la masa. O sea, leudar me refiero a hacer que la masa tuviera esa condición de que se eleve, ¿verdad? De que se esponjosita. No importa de que yo le ponga levadura solamente a un pedazo de masa, o sea, sin separar la masa. Si yo no separo la masa, esa levadura va a corromper o va a echar a perder toda la masa. O sea, si yo le pusiera aquí la levadura, aquí, toda la masa se corrompe. Entonces, hablando de levadura, vuelvo a repetir, como idea, la levadura precisamente es eso, ¿verdad? Una idea que va a crecer, una idea que empieza precisamente por un argumento, una idea que empieza con una pequeña situación que va a hacer que se extienda hacia toda la población, ¿verdad? O sea, si empezamos se empieza con una idea de 1 o 2 personas, ya al poco rato, ya a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de los comentarios, a través de muchas cosas, esa idea empieza a extenderse. Y bueno, pues de ahí nosotros podemos ver entonces, ahorita por ejemplo, los grupos feministas, los grupos de homosexualismo, incluso hasta los vándalos, ¿verdad? Podemos ver precisamente un ejemplo bien claro, este tipo de grupos se mueven de tal manera de que convocan en un día o 2 días, pueden convocar a 100, 200, 300 personas. Entonces, vean ustedes esta situación de la levadura. La levadura entonces se empieza a extender, se empieza a expandir. Y esto es precisamente lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos habla y nos dice precisamente el cuidarnos de ese tipo de ideas, de este tipo de doctrinas, de este tipo de filosofías que están haciendo que muchos de los grupos de cristianos, bueno, pues empiecen a ser movidos, a desviarse de los caminos. O sea, lo único que se necesita, ¿qué es? ¿Qué es lo único que se necesita? Pues un argumento en el cual tal vez se pudiera basar esa idea, pues para poder ser aceptada, ¿verdad? Hoy en día, yo quiero decirles, por ejemplo, sobre la situación del aborto, ¿verdad? Esto del aborto, bueno, pues ya es viejo, ¿verdad? Ya, ¿en cuántas ocasiones se ha comentado esta situación del aborto? Bueno, pues hoy en día, hace unos días precisamente se legisló o se vio esta situación en la Suprema Corte de Justicia para declarar que ya no había medidas cautelares en contra de las personas que abortaran, ¿verdad? O sea, viene a reafirmar precisamente la situación del aborto, viene a reafirmar lo que mucha gente está pensando. Entonces, hoy en día, pues puedo abortar antes de cierto tiempo y ya no soy acreedor a una sanción. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya la Suprema Corte de Justicia pues ya aprobó que ya no se es acreedor a una sanción. Entonces, vean la libertad que se está dando precisamente a esta situación. Y así como esta, muchas ideas, muchas corrientes filosóficas, políticas y sociales están surgiendo y están haciendo que las iglesias empiecen a adoptar precisamente este tipo de situaciones. Hoy en día nos encontramos iglesias que bueno, pues se abren el culto a todas abren sus espacios a todas las personas. Bueno, sabemos que la iglesia es para todos, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, aquí en esta iglesia no, ¿cómo dice? Les vamos a dar oportunidad a todos los géneros, ¿verdad? Llamando no nada más género hombre y mujer, sino a todo el LGBTQ más, creo, es la situación. Entonces, ¿por qué se está dando esa situación? Pues porque se está pensando, bueno, dicen este tipo de organizaciones,
que bueno, pues el Señor tiene apertura para todo, ¿verdad? Y entonces podemos ver iglesias ya para transexuales, podemos ver iglesias para homosexuales, podemos ver iglesias para todo ese tipo de cosas. Cuando el Señor dice en su palabra que solamente se pueden acercar a Él los que se arrepientan de su mal camino, solamente ellos. Entonces, vean esta situación. Dice en el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Fíjense nomás cómo está diciendo, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí? Entonces, estamos viendo esta situación. O sea, el Señor les está diciendo, no sean como estas personas. Yo requiero que ustedes no anden como aquellos, dice el Señor, como aquellos que andan en la vanidad de su mente. O sea, a lo que les interesa nada más ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque ya su entendimiento ya dio oportunidad a esa idea, a esos comentarios, a esos argumentos, y esa levadura empieza a hacer que su espíritu su mente, más bien su alma, empieza a corromperse de este tipo de situaciones que son, dice la palabra de Dios, que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ajenos a la vida de Dios, ¿sí? Esto es precisamente lo que está pasando hoy en día, no solamente en las iglesias, sino en el pueblo evangélico, en el pueblo cristiano, es lo que está pasando con este tipo de cosas. Por eso el Señor está diciendo bien claro, esto pues digo, y dice, y requiero, o sea, con doble solicitud, está diciendo, no anden como los otros gentiles, no anden como aquellas personas. Pero es necesario entonces que usted, mi hermano, es necesario que usted pues tenga precisamente la visión puesta en el Señor, que usted no dé pie precisamente a ese tipo de situaciones o ese tipo de ideas, porque desde el momento en que da pie o empieza a abrir espacio para ese tipo de ideas, entonces esa levadura empieza a corromper su alma, empieza a corromper su espíritu y empieza usted a desviarse. Solamente es cosa de que se desvíe un poquito para que tome rumbo hacia un camino que tal vez le puede provocar que su vida, que su familia pueda terminar en otro lado, ¿sí? A veces decimos, no, pues qué tanto es tantito, ¿cómo puedo dañar si esto es válido, ¿no? O sea, vean la situación que pasó en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Llega la serpiente y le dice a la serpiente, oye, ¿y por qué no comes de ese árbol? O sea, vean la situación. La serpiente solamente le dijo, ¿por qué no comes de ese árbol? ¿Qué te puede pasar si tú comes de ese árbol? No te va a pasar nada. Eso fue el punto que hizo que Eva dijera, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues el Señor nos dijo que no comiéramos, como dice en el versículo 5 del capítulo 3. ¿Sabe Dios que el día que comamos de él serán abiertos es lo que dijo la serpiente? ¿Sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? O sea, vean esta situación. Primero le dijo Eva, no, es que el Señor nos dijo que no comiéramos de eso, pero la serpiente luego les argumentó, tú no te va a pasar nada. Si comes de ahí, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. El argumento luego, ¿verdad? No pasa nada. Tú sé comprensible, tú sé abierto. Estamos en el siglo XXI. Hay que ser liberales en esta situación. Y bueno, pues dice uno, pues es cierto, pues qué tanto es tantito, pues le podemos dar esa libertad y esa oportunidad. Eso fue lo que le pasó a Eva. Dice aquí que la mujer empezó a ver que el árbol tenía un fruto deseable, bueno para comer y que era agradable a los ojos, y ¿qué fue lo que empezó a hacer? Empezó a codiciar, ¿sí? Que empezó a verle su lado bueno, empezó a verle pues no pasaba nada, empezó a verle que pues de alguna manera no iba a provocarle ningún daño, ningún problema, y dijo, pues ¿por qué no?
lo podemos hacer, y claro que sí. Eva lo hizo, no solamente no se conformó con haberlo hecho, sino que le dio a su esposo, le dio a Adán, a su marido, y comieron los dos. ¿Por qué sucede esta situación? Eva fue una mujer, y la mujer representa a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La iglesia, cuando empieza a dejar la cobertura del varón que es Cristo, la iglesia cuando empieza a dejar esa comunión con el Señor, la iglesia cuando empieza a dejar esa relación con Dios, entonces empieza a dar pie a las asechanzas del enemigo, empieza a dar pie a las asechanzas del diablo, y entonces se empieza a preocupar por otro tipo de situaciones que no son las que realmente el Señor quiere, sino que más bien se empieza a preocupar, no sé, por la forma de vestirse, por la forma de dar, por la forma de orar, por la forma de esto, por la forma del otro, y dejan de lado lo que es la verdadera doctrina, ¿verdad? Y bueno, pues con esto estamos viendo que pues no es nada más una pequeña cosita, sino es precisamente esa levadura la que se empieza a extender, la que empieza a corromper, la que empieza a hacer que la iglesia se vaya perdiendo, ¿sí? En cuántas ocasiones precisamente pastores por la vanidad o por el llamado del dinero, por el llamado de ser importante, se pierden vamos a llamarlo así, pierden el piso, pierden lo que es la misión más importante, y se preocupan ahora por lo que es el encumbramiento, por lo que es el ser como los saduceos, ¿verdad? El ser gente importante. Se preocupan más en esa situación. Precisamente en un video estábamos viendo un video en donde se le daba tanta importancia. A ver, fulanito de tal, apóstol, y todos, bravo, fulanito de tal, profeta, sí, bravo. Y bueno, pues, ¿en dónde está la humildad? ¿En dónde está el servicio? ¿En dónde se encuentra precisamente todo este tipo de enseñanzas que el Señor nos dejó? Que el Señor nos dijo que si nosotros queríamos ser importantes o queríamos llegar precisamente al reino de Dios, y queríamos estar en la presencia de Dios, debíamos de ser servidores primero, debíamos de ser siervos. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. No te desvíes, no empieces a hacer lo que hagas en tu cabeza, no empieces a hacer situaciones que puedan hacer que tu corazón se vaya desviando. Tenemos que pensar en lo que es más importante. Lo que es más importante para el Señor es que el Evangelio sea extendido. Por eso el Señor les dice, a ver, yo les dije bien claro, y les dijo a sus discípulos, regresando otra vez al libro de Marcos, en el capítulo 8, les dice, a ver, no entendí, ustedes no entienden. El milagro que hice no fue para que me aplaudieran. El milagro que hice de la multiplicación de los peces, de los panes, no fue para que ustedes se quedaran asombrados y dijeran, bravo, viva. No. El milagro que hice fue para que entendieran. Estos milagros son para todas las obras que el Señor hizo, son para enseñanza de cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor les dice, no entienden ustedes, no comprenden, ustedes tienen todavía dice el corazón endurecido, dice en el versículo 17 del capítulo 8 de Marcos. No, ustedes no entienden, no comprenden. Dice, tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Su mente, que no tienen memoria de lo que dice. A ver, les dice el Señor, a ver, cuando partí los 5 panes, los peces, a ver, ¿entre cuántas personas los repartí? No, pues entre 5,000. ¿Y cuántas cestas de pedazos recogiste? Pues que recogimos 12. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando repartí entre los 7 panes, entre los 4,000, ¿cuántas cestas recogí? No, pues que 7. Y él les dijo, ¿qué no entienden todavía? Que no lo hice para que ustedes se quedaran con la boca abierta. No lo hice para que ustedes me aplaudieran. No lo hice, claro que se recogieron esas cestas, pero yo no lo hice con el propósito de que ustedes vieran que yo todo lo puedo, sino que más que nada lo hice precisamente para que vieran que el pan de vida, que la palabra de Dios que yo siembro en los corazones de las personas es para que sea extendido, no solamente a 1, a 3, a 5, a muchas personas, y que este pan que yo doy para todos ellos tiene que rendir frutos, tiene que regresar a mí al 100 por 1, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios así es precisamente.
surte su efecto y regresa, no deja de hacer su obra en las personas y regresa su fruto, regresa, la obra va a regresar al 100 por 1. Lo que quiere decir entonces, mis hermanos, es que nosotros tenemos que sembrar esa buena levadura, sembrar esa buena doctrina en aquellas personas que lo necesitan, en aquellas personas que están hambrientas, que tienen necesidad, en aquellas personas que están todavía aún en esa situación y que necesitan precisamente, se tiene que sembrar esa palabra del Señor en sus vidas. ¿Para qué? Para que esa levadura pueda extenderse y pueda crecer y pueda llegar aún a más personas, no solamente, como dice la palabra de Dios, no solamente a los que estaban ahí, sino que aún se pueda recoger ese pan de vida que es la palabra de Dios, se pueda recoger y pueda volverse a dar aún a más personas. Esto es lo que quiere el Señor. Esto es precisamente la obra del Señor. Lo hizo para nuestra enseñanza, lo hizo para que viera usted, para que viera yo que el pan no nada más es traerlo ahí en la bolsa, como es la palabra de Dios, que el pan que el Señor nos ha dado, o el que el Señor les dio a sus discípulos en aquel entonces. Por eso cuando subieron a la barca, el Señor les dice, trajeron pan, trajeron palabra. La barca, ¿qué representa, hermanos? La barca representa el medio en el cual usted se transporta en un mar. ¿Qué representa el mar? El mar representa los problemas, el mar representa las situaciones difíciles. Entonces, cuando usted se sube a la barca, hermano, cuando usted está precisamente en esa barca que es Cristo, usted en la vida, en el devenir del camino de Dios, usted no tiene por qué salir solo con las manos vacías, sin palabra en su corazón, sin palabra en su vida, sino que antes bien tiene que llevar el pan a todas las personas. El Señor les dijo, vamos de aquí hacia el otro lado y allá nos vamos a encontrar, y trajeron pan. Llevan pan, les dijo el Señor a sus discípulos, llevan pan, no para ustedes, llevan pan para compartir. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hermano, usted tiene que llevar pan. Usted tiene que llevar precisamente en su alforja, en su bolsa, tiene que llevar ese pan de vida, esa palabra de Dios, para todos aquellos que necesiten. Porque sabe usted que si usted lleva ese pan, así como el Señor multiplicó los panes en aquel entonces, su pan, hermano, va a ser multiplicado. Su palabra, la palabra que usted lleve hacia las demás personas, va a rendir su fruto y va a crecer. Y va a ser la obra, dice el Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso es que nos dice, cuídense de esa mala levadura, esa levadura de Herodes, esa levadura de los fariseos, esa levadura de los saduceos. Esa levadura es mala, esa levadura no va a corromper y va a hacer que la gente empiece a desviarse. Por eso dice el Señor, cuídense ustedes. Cuidémonos pues entonces. Pero hermanos, para cuidarse necesitamos saber, necesitamos conocer, necesitamos tener precisamente el entendimiento del Señor, conocer la verdadera sabiduría, el verdadero pan de vida que es el Señor, a través de la relación, a través de la comunión, a través de esa lectura de la palabra, a través, mis hermanos, de lo que el Señor nos está pidiendo día a día, que es precisamente la comunión. ¿Cómo es que nosotros vamos nosotros a hallar sabiduría de Dios si nosotros no comemos el pan de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a hallar el conocimiento del Señor si usted no se acerca a la fuente de agua viva que es el Señor? Por eso el Señor dice en su palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 7, vosotros, fíjense lo que está diciendo, hablando de los cristianos, vosotros corrías bien, ¿quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor está diciendo, tú que estabas bien, tú que caminabas bien en los caminos de Dios, tú que te decías siervo, líder, tú que te decías ministro de Dios, tú que líder de jóvenes, tú que estabas en esa situación, ¿quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te estorbó?
A veces es fácil echarle la culpa a Eva, es fácil decir, pues es que Eva perdió porque puso su mirada en el fruto que fue deseable. A veces, hermanos, a veces el fruto no es físico, a veces el fruto es un argumento, ese fruto que deseamos es un argumento, una idea, es una situación que sale en los medios de comunicación y que usted como líder religioso le da la oportunidad y dice, pues ¿qué tanto puede pasar? ¿Qué puede suceder en ese tipo de situaciones? Vemos un poco de mundo, un poco de moda. ¿Qué tanto es un poco de amargura? ¿Qué tanto es un poquito de inmoralidad? Como la mala levadura se corrompe, descompone, altera todo el cuerpo. ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. En el libro de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, fíjense nomás, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es lo que tenemos? El Señor desde ese tiempo dijo, va a haber personas, va a haber claramente, dice en los postreros tiempos, va a haber personas que van a apostatar de su fe, van a escuchar a espíritus inmundos, a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, dice, los van a escuchar, van a abrir sus oídos, y precisamente por esa situación, en donde van a escuchar, dice, estos espíritus prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos. ¿No les suena familiar hoy en día? ¿No les suena familiar esta situación de prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó? Alimentos no físicos, sino alimentos espirituales. ¿No les suena esta situación, no les suena precisamente real hoy en día? La palabra de Dios, esta palabra que el Señor puso en el corazón de Timoteo en aquel entonces, o de Pablo en aquel entonces dirigida a Timoteo, es precisamente una palabra que se cumple hoy en día. No es una palabra que quedó nada más, porque hay algunos que dicen que la Biblia es de aquellos tiempos nada más y que pasó de moda. Déjeme decirle que la Biblia tiene muchas cosas las cuales nos competen al día de hoy y por las cuales la humanidad se está extraviando y por las cuales la humanidad está perdiendo. Hoy en día vemos inmoralidad sexual, hoy en día vemos inmoralidad en todos los aspectos, en las actitudes. Hoy en día vemos que los padres se levantan contra los hijos, que los hijos se levantan contra los padres. Hoy en día vemos precisamente las cárceles llenas. Uno se da cuenta, pero ¿por qué? ¿Por qué están ahí las mujeres con los niños viviendo en las cárceles? ¿Sabe por qué? Ellos se preguntan lo mismo, ellos también dicen lo mismo. ¿Por qué? Si hubiera tenido un minuto o no hubiera actuado de esta manera, no estaría aquí. Yo les aseguro que ellos se preguntan lo mismo. Si alguien les hubiera dicho, si alguien les hubiera hablado, yo les aseguro que muchos no estarían ahí. Alguien no llevó el pan. Alguien se embarcó y no llevó el pan. E hizo que estas personas se perdieran. E hizo que estas personas estuvieran en la cárcel. En este tipo de lugares en donde se queda apresada y se queda sin una buena medicina o sin una buena restauración, muchas personas se suicidan, muchas personas llegan al borde de la muerte, muchas personas llegan a perder precisamente a veces hasta lo más importante, su familia, sus hijos, por este tipo de situaciones que a lo mejor alguien, no a lo mejor, sino que alguien no les avisó, alguien no les dijo. Esto es precisamente lo que el Señor nos está diciendo. Embárcate en el camino, en el mar de situaciones de la vida. Embárcate con pan. Ve con este pan de vida. El Señor nos dice en primera, ya para terminar, en el libro de 1 Timoteo, y en el mismo capítulo 4, versículo 9, versículo 10, dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Dice,
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios y esperamos que en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo es que usted, como cristiano, cómo es que usted puede tener precisamente esas actitudes? ¿Cómo es que usted como cristiano puede ocuparse en estas actividades que el Señor nos está diciendo? Pues hermano, si usted no lee la Biblia, si usted no tiene esa relación con Dios, si usted no tiene esa comunión con Dios, por usted mismo no lo va a hacer. Usted va a querer luchar contra el enemigo, va a querer hacerlo con sus propias fuerzas y yo le aseguro que va a fracasar. Si usted no está en esa relación con el Señor, que hoy en día es tan importante, si usted no está en ese camino de Dios, que hoy en día es indispensable, hermano, usted puede perder aún lo más importante, su vida espiritual. El Señor le está diciendo bien claro, no te desvíes, no dejes que te engañen, no dejes que te estorben, sino antes bien, ten cuidado de esa levadura. Esa levadura puede hacer que tú te pierdas. Antes bien, dice el Señor, sé ejemplo de palabra, sé ejemplo de conducta, sé ejemplo de amor, sé ejemplo de espíritu, sé ejemplo tú, sé ejemplo no nada más para tu familia, sé ejemplo para todos los que te miran a tu alrededor, sé ejemplo y que la gente no diga, ay, así se comportan, ay, así son, mejor no voy, mejor no a esto, mejor no lo otro, no, que no digan eso, sino antes bien que digan, esta persona tiene razón, esta persona es sabia, esta persona es prudente. Esta persona tiene el conocimiento de Dios. Que digan ese testimonio, que puedan comentar, pues, que usted realmente anda en el camino de Dios, que puedan dar testimonio. Pero ante todo, dice la palabra de Dios, no solamente ese ejemplo, sino imparte ese ejemplo a todas las personas. Dice, ocúpate en la lectura, algo bien importante. Ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. ¿Qué estás haciendo? Yo te pregunto a ti como cristiano que eres, ¿qué estás haciendo por las cosas de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás guardando el pan? ¿O estás yendo sin pan? ¿O estás dando pie a la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Qué estás haciendo tú como cristiano? Tú como cristiano, ¿no estás ocupándote en las cosas del Señor? ¿No te estás ocupando en lo que realmente importa? Si tú, mi hermano, te ocupas en la lectura, si tú te ocupas en la exhortación, si tú te ocupas en la enseñanza, entonces el diablo huirá de ti. ¿Por qué? Porque tú te estás sometiendo a las cosas de Dios. Cuando tú te sometes a las cosas de Dios, dice muy claro la palabra, someteos pues a Dios y el diablo huirá. El diablo no te va a poder hacer frente, porque va a ver entonces que tú estás preparado, porque tú estás dispuesto a caminar, porque tú estás dispuesto a luchar, porque tú estás bien firme en lo que son las cosas de Dios. Y entonces va a decir el enemigo, no, pues con él no, mejor me voy con otro que esté menos preparado, menos que esté dando oportunidad, que esté abriendo puertas, que esté haciendo espacio para mis ideas, para mis argumentos. Me voy con aquel. Eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo, con tu vida, con tu familia. Ponte a pensar. Si para ti lo más importante son tus hijos, si para ti lo más importante es tu familia, no luches con tus propias fuerzas. No esperes encontrar la solución en los libros de ciencia. No esperes encontrar la solución en los programas de televisión o en el consejo del compadre, del amigo, del vecino. No esperes encontrar la solución a este tipo de situaciones. No esperes encontrar. Mejor pregúntale al Señor. Consulta con Dios qué es lo que Dios quiere para con tu vida. Y cuando tú empiezas a acercarte más a lo que son las cosas de Dios, entonces Dios te va a hablar. Dios te va a responder y Dios te va a decir el camino que debes tomar. Una vez más te exhorto a que cumplas, seas fiel ministro del Señor. Cuando Pablo se dirigió a Timoteo dice, cumple tu ministerio.
Eso es lo que el Señor quiere. Cumpla su ministerio, hermano. Cumpla su trabajo. Cumpla lo que es la obra del Señor. Y cuando usted lo haga, hermano, entonces usted podrá encontrar grandes bendiciones, podrá encontrar fortaleza, podrá encontrar la paz que solamente el Señor nos puede dar. No sea como aquellos que sí dieron oportunidad, no sea como aquellos que sí dieron pie, no sea como aquellos que se perdieron, que teniendo, dice la palabra de Dios, que teniendo el espíritu, el entendimiento entenebrecido. No sea como aquellos que dieron la apertura, abrieron la puerta hacia los argumentos del enemigo, ajenos a la vida de Dios y la ignorancia que había en ellos. Se hicieron duros en el corazón. Seamos pues verdaderos discípulos, verdaderos ministros, verdaderos siervos del Señor en este día. Hermanos, en esta ocasión yo quiero hacer la oración por cada uno de los líderes, por cada uno de los servidores, pero principalmente quiero hacer la oración por los pastores. Cada uno de los pastores que están en las iglesias, Pastor Eduardo y su esposa, por el pastor Paco, que está también al frente de una iglesia, por el pastor Juanito, o el pastor Julio, perdón, que está también al frente de otra iglesia, juntamente con su esposa, por todos aquellos pastores, líderes y servidores, que de alguna manera tienen ese liderazgo y ese compromiso de parte de Dios, que no sean movidos, que no sean desviados a las cosas que se están presentando hoy en día, sino que más que nada permanezcan firmes en el Señor. Cada uno de los líderes y servidores, por mi hermano Saúl, por mi hermano Antonio, por mi hermano Ricky, que también está al frente, pastor de evangelista, por todos aquellos siervos, por mi hermano Andrés, por Isaí, por César, por todos ellos, yo quiero orar. Y espero que de verdad seamos fuertes en lo que es la comunión y la doctrina de Dios. Señor, en esta hora, Padre, muchas gracias te doy, Señor, por la vida. Gracias te doy por la oportunidad que tú me das, Señor. Y en esta hora, Señor, quiero que tú, Señor, tomes en las manos, Señor, a cada uno de los líderes y servidores, a cada uno de los pastores, Señor, y siervos, Señor, de la iglesia, Señor, no solamente de la congregación Hay Poder en Jesús en Olímpica, Señor, sino también igualmente a las iglesias, Señor, que están, Señor, Dios mío, en Cuautla, a la iglesia que está en Iztapaluca, Señor, a la iglesia que está en Tizayuca, Padre del cielo, a la iglesia, Señor, Dios mío, que las que prontamente se van a abrir, Señor, y la que está, Señor, igualmente en Oaxaca, Padre del cielo. Señor, Dios mío, yo te ruego, Señor, por cada uno de los pastores, líderes y servidores, Señor, Dios mío, de estas congregaciones. Ten, Señor, Dios mío, en tus manos la vida de nuestro pastor Eduardo, Señor, de nuestro pastor principal, Padre, porque de él, Señor, yo sé que tú le instruyes, que tú le das, Señor, en tu palabra, que tú, Señor, Dios mío, le enseñas, Padre del cielo, no permitiendo, Señor, Dios eterno, que sea desviado, Señor, sino que antes bien, Señor, sea, Señor, Dios mío, permanezca, Señor, en el camino de bendición, en la sana doctrina, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre, mi Dios eterno y santo. Gracias te damos. Gracias por todo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da. Y bueno, pues esta palabra, esperando que sea una palabra que llene sus corazones, llene sus vidas. Bendiciones a todos y saludos. Hasta pronto.